3. ¿Pueblo fantasma en Maine? Por John Lewis, director articulista de Press Herald. Jerusalem's Lot. Jerusalem's Lot es una pequeña ciudad situada al este de Cumberland y a 30 kilómetros de Portland. No es, en la historia norteamericana, la primera ciudad que muere y desaparece, y probablemente no será la última. Pero es una de las más extrañas. Los pueblos fantasmas son comunes en el sudoeste norteamericano, donde las comunidades crecieron poco menos de que de la noche a la mañana, en torno de ricos filones de oro y plata, para desaparecer después casi con la misma rapidez, a medida que las vetas se agotaban, dejando que las tiendas, los hoteles y los saloons se pudrieran, vacíos en el silencio del desierto. En Nueva Inglaterra, la misteriosa muerte de Jerusalem's Lot, o Salem's Lot, como suelen llamarlo los nativos, solo encuentra parangón en una pequeña ciudad de Vermont llamada Monzón. Durante el verano de 1923, al parecer Monzón dejó de ser habitable y desapareció, y con ella desaparecieron sus 312 habitantes. Las casas y los edificios de algunas pequeñas tiendas del centro de la ciudad están todavía en pie, pero desde ese verano de hace 53 años siguen deshabitadas. En algunos casos, los muebles han sido retirados, pero la mayoría de las viviendas continúan amuebladas, como si en medio de la vida cotidiana un misterioso viento se hubiera llevado a la gente. En una casa la mesa estaba puesta para la comida, hasta con un centro de flores, marchitas desde hacía mucho tiempo. En otra, uno de los dormitorios estaba preparado para que alguien se acostara, con las camas prolijamente dispuestas. En una de las tiendas de la localidad, se encontró sobre el mostrador una pieza de tela de algodón podrido, y la caja registradora marcaba $1.22. Los investigadores encontraron casi $50 en el interior de la caja. A la gente de aquella zona le gustaba entretener a los turistas con la historia e insinuar que el pueblo estaba encantado. Eso, dicen, explica el hecho de que desde entonces haya permanecido vacío. Una razón más plausible, podría ser la circunstancia de que Monzón se halla situada en un olvidado rincón del estado, lejos de todas las carreteras importantes. Allí no hay nada que no se pueda encontrar, también en otras ciudades, a no ser, por supuesto, el misterioso hecho de quedarse súbitamente deshabitada, algo parecido a lo que ocurrió en Mare Celeste. En el censo de 1970, Salem's Lot figuraba con 1.319 habitantes, un aumento de 67 personas en los 10 años transcurridos desde el censo anterior. Es un municipio extenso y placentero, al que sus antiguos habitantes llamaban familiarmente solar. Lot, solar, parcela, terreno. Y donde jamás sucedía nada demasiado notable. El único tema de conversación de los ancianos que se reunían regularmente en el parque y en el almacén agrícola era el incendio de 1951, cuando un fósforo arrojado por descuido inició uno de los incendios forestales más impresionantes en la historia reciente del estado. Para cualquier hombre que quisiera terminar sus años de jubilado en un pequeño pueblo rural donde todo el mundo se ocupaba de sus propios asuntos y donde el gran acontecimiento de la semana
solía ser el concurso de bizcochos que organizaba la comisión de señoras, Solar podía haber sido una buena elección. En el aspecto demográfico, el censo de 1970 mostraba unos hechos tan familiares a los sociólogos rurales como a cualquiera que residiera desde hacía años en alguna pequeña ciudad de Maine. Un montón de ancianos, algunos pobres y un grupo de jóvenes que se alejaban de la zona con su diploma bajo el brazo, para nunca más volver. Pero hace poco más de un año, algo fuera de lo común empezó a suceder en Jerusalem Slot. La gente comenzó a desaparecer. Por supuesto que la mayor parte de los desaparecidos no pueden considerarse como tales en el sentido estricto de la palabra. El antiguo agente de policía de Solar, Parkin Gillespie, vive con su hermano en Kittery. Charles James, propietario de una gasolinera situada frente a la farmacia, está ahora al frente de un taller de reparación de la vecina ciudad de Cumberland, Pauline Dickens, Pauline Dickens se ha trasladado a Los Ángeles y Rhoda Curles trabaja en Portland con la misión de San Mateo. La lista de no desaparecidos podría prolongarse indefinidamente. Lo que resulta enigmático en todas estas personas encontradas en su unánime renuencia o incapacidad para hablar de Jerusalem Slot y de lo que pueda o no haber sucedido allí, Parkin Gillespie se limitó a mirar al periodista, encender un cigarrillo y contestar: «Decidí marcharme, eso es todo». Charles James asegura que se vio obligado a irse porque su negocio desapareció, al mismo tiempo que la ciudad. Pauline Dickens, que trabajó durante varios años como camarera en el Café Excellent, no contestó jamás a las preguntas que el periodista le formuló por carta. Y la señorita Corliss se niega a decir una sola palabra sobre Salem Slot. Ciertas desapariciones pueden explicarse basándose en algunas conjeturas y haciendo algunas investigaciones. Lawrence Crockett, el agente de la propiedad inmobiliaria de la ciudad, que ha desaparecido con su mujer y su hija, deja tras de sí varias operaciones comerciales e inmobiliarias de dudosa naturaleza. Entre ellas cierta especulación con unos terrenos de Portland, donde se están construyendo ahora el paseo y el centro comercial. El matrimonio Royce McDougall, también entre los desaparecidos, había perdido a su hijo pequeño ese mismo año, y no había nada importante que les retuviera en la ciudad. Podrían estar en cualquier parte. Y hay otros en la misma situación, según Peter McAfee, el director de la policía, el jefe de policía del estado. Hemos seguido la pista a muchas de las personas que se fueron de Salem Slot, pero no es esta la única ciudad de Maine donde la gente se ha esfumado. Royce McDougall, por ejemplo, se marchó debiendo dinero a un banco y a 2 compañías financieras. A mi juicio no era más que un ave de paso que decidió mejorar su suerte. En cualquier momento este año o el próximo, usará una de las tarjetas de crédito que tiene en la billetera y lo atraparán en un abrir y cerrar de ojos. En Estados Unidos las personas desaparecidas son tan frecuentes como la tarta de manzana, como el pie de manzana. Vivimos en una sociedad centrada en el automóvil. Cada 2 o 3 años la gente recoge sus barbutos, sus bartulos y se va a otro sitio. A veces olvidan dejar su nueva dirección, especialmente los vagabundos.
Sin embargo, y pese al contundente sentido práctico de las palabras del capitán McAfee, quedan muchas preguntas sin respuestas en Salem Slot. Henry Petrie, su mujer y su hijo también se han ido, y sería difícil calificar de vagabundo al señor Petrie, ejecutivo de la compañía de seguros Prudential. También el empresario local de pompas fúnebres, el librero y la Stecheme están en el archivo de desaparecidos. La lista alcanzaba una longitud inquietante. En los pueblos circundantes se ha iniciado la previsible campaña de rumores que es el comienzo de la leyenda. Se afirma que en Salem Slot hay fantasmas. Se dice que a veces hay luces de colores que se cierran sobre los cables de alta tensión de la central eléctrica de Maine, que atraviesan el municipio. Y si uno sugiere que a los habitantes de Solar se los llevaron los ovnis, nadie se reirá. Se ha hablado incluso del oscuro pacto, de un grupo de jóvenes que celebraban misas negras en el pueblo, lo que podría haber producido la ira de Dios sobre una ciudad que llevaba el mismo nombre que la ciudad más sagrada de Tierra Santa. Otros inclinados hacia lo sobrenatural recuerdan a los jóvenes que hace unos 3 años desaparecieron en Houston, Texas, para ser descubiertos luego en espantosas tumbas colectivas. Tras una visita a Salem Slot, todas esas conjeturas parecen menos disparatadas. No queda una sola tienda abierta. La última en desaparecer fue la farmacia de Spencer, que cerró sus puertas en enero. También han cerrado el almacén de productos agrícolas de Crowson, la ferretería, la tienda de muebles de Barlow y Straker, el café Excellent e incluso el edificio municipal, así como la nueva escuela secundaria, construida en Solar en 1967. El mobiliario y los libros de la escuela han sido trasladados a un establecimiento provisional en Cumberland. Pero parece que el comienzo del nuevo año escolar no acudirá ningún niño de Salem Slot. Allí ya no hay niños, solo quedan tiendas y locales abandonados, casas cubiertas, jardines y caminos descuidados. Algunas de las personas a quienes la policía estatal quisiera localizar, o de quienes les gustaría, por lo menos, tener noticias, son John Croggins, pastor de la iglesia metódica de Salem Slot, el padre Donald Callahan, párroco de St. Andrew, Mabel Wertz, una viuda de la localidad que se distinguía por su labor en la iglesia de Salem Slot y por sus funciones sociales. Lester y Harry Durham, un matrimonio que trabajaba en Gates Mill y Waving, Eva Miller, propietaria de una pensión en la localidad.